Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear una pregunta de opción múltiple y esta pregunta después se podrá utilizar en cualquier cuestionario. Hay dos formas de crear una pregunta de este tipo. Una es desde el banco de preguntas y otra es entrando en cualquier cuestionario y hacer clic en editar cuestionario. Y desde aquí podremos agregar una nueva pregunta. Vamos a hacerlo desde la otra opción que hemos visto, desde el menú de acciones y banco de preguntas y le vamos a dar a crear nueva pregunta. Seleccionamos el tipo de pregunta que queremos, en este caso opción múltiple. El primer parámetro es la categoría y tenemos que seleccionar en qué categoría de las existentes queremos introducir esta pregunta. En este caso vamos a ponerlo en la categoría de aritmética. El siguiente parámetro que tenemos es el nombre de la pregunta, que no es la pregunta en sí, sino un pequeño resumen que después será lo que nosotros veamos cuando busquemos entre las preguntas las que queremos asociar a el cuestionario. Aquí vamos a poner, por ejemplo, 1 más 1. En el enunciado ya describimos la pregunta al completo. En este caso, ¿cuánto es 1 más 1? La puntuación por defecto la dejamos siempre en 1, se puede cambiar, pero es absolutamente recomendable dejarlo en 1. Y la retroalimentación general es una respuesta que se da cuando el alumno responde a esta pregunta, independientemente de que el resultado sea correcto o incorrecto. Gracias por contestar a la pregunta, pero podremos poner lo que quisiéramos. Podemos definir si esta pregunta va a tener una o varias respuestas. En este caso le voy a decir que una sola. Le voy a decir que se puedan barajar las respuestas y que las opciones las numere con A, B y C. Y ahora tenemos que definir las respuestas. En este caso tenemos una casilla, dos casillas, tres casillas, cuatro casillas, cinco casillas. Como es una respuesta de opción múltiple, lo ideal será que rellenemos por lo menos dos casillas o más. Si necesitamos más de 5 casillas, le podemos dar aquí a crear 3 espacios en blanco más. Y si necesitamos menos, simplemente dejamos el resto de elecciones sin rellenar. Vamos a poner aquí varias respuestas. Por ejemplo, 1, otra respuesta sería 2 y otra respuesta sería 3, por ejemplo. Ahora tenemos que definir qué calificación va a tener cada respuesta. En este caso, 1 no es la respuesta, 2 sí es la respuesta. Podemos poner 100%. Y 3 tampoco, lo dejamos en ninguno. Si hubiera, por ejemplo, en este caso, 3 respuestas, pusiéramos al alumno 3 respuestas posibles y 2 de ellas fueran correctas, repartiríamos un 50% para una de las respuestas y un 50% para otra de las respuestas. Si tuviéramos, por ejemplo, 5 opciones y 3 fueran correctas, pues a cada una le daríamos un 33%. Es decir, que podemos combinar la calificación que se tiene en cada respuesta dependiendo si es una respuesta única o es una respuesta múltiple. Y también para cada respuesta podemos definir una retroalimentación. Si marca 1 como respuesta, podemos explicarle aquí, por ejemplo, por qué se ha equivocado. Si marca 2, le podemos decir por qué Si marca 2, le podemos decir por qué ha acertado. Y si marca 3, pues le podemos decir aquí lo que... Y si marca 3, pues le podemos decir aquí lo que queramos. Entonces ya tenemos aquí una retroalimentación para la pregunta y luego una retroalimentación para cada respuesta. Una vez que tengamos ya las elecciones definidas con sus puntuaciones, podemos ir a la opción de retroalimentación combinada y aquí lo que vamos a definir es la respuesta que se da siempre que el alumno responda correctamente, siempre que el alumno responda de manera parcialmente correcta y también se le puede dar una retroalimentación para el caso de que el alumno tenga una respuesta incorrecta. Entonces, con estos 3 tipos de retroalimentación, la verdad es que es muy flexible este sistema de preguntas porque le podemos dar al alumno un montón de información sobre lo que está contestando, sobre por qué lo ha hecho bien, sobre por qué lo ha hecho mal, etcétera. Entonces esto es muy flexible. Si no queremos, no utilizamos ninguna retroalimentación. No hace falta que lo utilicemos, es una opción. También podemos marcar esta opción para mostrar el número de respuestas correctas en cuanto se termine la pregunta. Podremos definir también en el caso de que el cuestionario permita definir múltiples intentos, eso se define a nivel de cuestionario, no a nivel de pregunta. Esta pregunta se incluirá en un cuestionario y ese cuestionario ya tendrá la opción de múltiples intentos activada o no. Si está activada, podemos definir qué penalización va a tener esta pregunta tras cada intento. Si este cuestionario se puede hacer 3 veces y fallamos una vez la pregunta, a la segunda vez que lo acertemos va a tener una penalización del 33% sobre su puntuación. Esta opción está aquí, pero normalmente no se utiliza porque complica un poco la gestión de cuestionarios y bueno, castiga un poco, ¿no? el error, ¿no? Pero bueno, la opción está aquí y si se quiere se puede utilizar. En este caso le voy a decir que no penalice si se van a realizar reintentos. Es interesante, por ejemplo,
A lo mejor en los cuestionarios de evaluación, no de autoevaluación. De evaluación sí que a lo mejor nos interesa a lo mejor poner 2 o 3 intentos, pero que el alumno sepa que si repite los intentos, pues va a tener problemas con la penalización. También dependerá de si el cuestionario va a ser de autoevaluación o no va a ser de autoevaluación, que definamos una retroalimentación u otra. Eso lo tenemos que tener siempre en mente, ¿no? Cómo va a ser el cuestionario que vamos a generar para orientar el diseño de las preguntas a ese tipo de cuestionario. Finalmente le daríamos a guardar cambios y aquí en el banco de preguntas ya aparecería la pregunta que hemos creado, que efectivamente se llama 1 más 1 y es de opción múltiple. Si nos fuéramos a categorías, vamos a ver que efectivamente en aritmética ya tenemos una pregunta que es la que hemos creado y se ha guardado correctamente en la categoría que le hemos dicho. Bueno, pues ya sabemos crear preguntas del tipo respuesta múltiple y manejarnos con todas las opciones que tiene, tanto de definición como de calificación como de retroalimentación. Pues nada más, un saludo.